Dios los bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Es un privilegio para mí estar predicando la palabra el día de hoy. La verdad es que no soy digno y nunca lo fui, pero gracias a la misericordia de Dios que me tiene en este lugar predicando la palabra, hermanos. Quiero hablar de algo muy importante en lo que es la iglesia cristiana y en sí, en todo el proceso familiar y prácticamente en nuestras vidas sociales también. La mayoría de tiempos en nuestra vida estamos separados de alguien. Muchas de las ocasiones de nuestra familia, nuestros trabajos, iglesia, hijos o hijas. Y prácticamente más que todo, lo más importante es que estamos separados de Cristo. Y esto lo lleva a una vida espiritual muy baja y muchas de las ocasiones nos puede costar incluso nuestra salvación. Quiero que abran su Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 8. Cuando todos los tengan me responden con un poderoso amén, hermanos. Leemos la palabra Mateo capítulo 15, versículo 8. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a la unción del Santo Espíritu. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una vez más, hermanos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Dios les daba esta enseñanza, no solamente está refiriendo a los fariseos, a las personas que solamente le seguían por seguirle, se está refiriendo en sí a la congregación. Porque verán, Dios quiere una unión íntima con Él, muy íntima, pero muchas veces fallamos y decaemos en Él. Ya sea también en la familia, como la que le regaló nuestros hijos o hijas, para que tengamos una comunión con nuestra familia, pero también llevándolo a los pies de Cristo. Pero muchas veces fallamos en esta unión íntima con Cristo. Y muchas veces decaemos y los preguntamos en nuestras vidas espirituales que qué está pasando la mayoría del tiempo. ¿Me usará Dios o no me usará? ¿Contestará Dios mis oraciones o no lo hará? Pero lo importante, prácticamente acordémonos que no se trata de nosotros, porque siempre decimos Dios bendíceme y en muchas de las alabanzas, pero en sí todo esto solamente son honras que les damos a nuestros padres, pero solamente de labio. La pregunta es que si verdaderamente nuestro corazón está con el corazón de Cristo. Eso es entre nosotros y Dios, pero es la relación que va a venir construyendo. La pregunta es si en realidad nuestra casa está edificada en la roca o nuestra casa está edificada en la arena. Verán, Cristo es la roca y la arena solamente son nuestras vidas. Es vana y decae. Acordémonos que la casa necesita un cimiento, siempre hay una unidad, un principio para levantar el espíritu, ¿o no? Pero el punto es, ¿dónde está nuestra casa edificada? ¿En qué cimientos? Acordémonos que si la tenemos en la roca, no va a decaer, van a venir tormentas y aún así la casa va a estar estable. Pero si la construimos en la arena, va a decaer muy fácil. Y esto donde entra en nuestras vidas la duda muchas veces. Entra muchas veces en preguntarlo, Señor, ¿dónde está mi unción? Señor, no siento tu presencia dentro de mí. Y decaemos, morimos. Somos como cuando Jeremías dijo el valle de los huesos secos. Huesos que están regados en todas partes. No hay una unión. Y cuando no hay una unión, esto lo lleva a una perdición. Verán, Cristo siempre anduvo con sus discípulos y les enseñaba que estuvieran juntos. Quiero que abran también sus Biblias en Mateo capítulo 12, versículo 25.
Mateo capítulo 12, versículo 25. Amén. Y dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Acordémonos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí lo está diciendo en Mateo capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Si nosotros estamos divididos del reino de Dios y el reino de Dios no está con nosotros, nuestras vidas van a quedar desoladas. Y el único que va a reinar ahí no se llama Cristo, se va a llamar Satanás. Porque cuando el enemigo invade un reino es para destruirlo y matar toda la descendencia de los reyes. ¿Los ha matado el enemigo en nuestras vidas y ha puesto minas de dudas en nuestras mentes? Esta es la separación que nos hace decaer en nuestras vidas espirituales. Un famoso presidente de los Estados Unidos, su nombre es Abraham Lincoln, dijo una vez, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Era un hombre cristiano. Para los años de 1861 había una guerra entre los Estados Unidos, una guerra civil. El pueblo de los Estados Unidos estaba dividido y por este motivo no podían permanecer, porque había una separación en los Estados Unidos. Unos ejemplos bíblicos que podemos seguir y podemos vivir en nuestras vidas es el ejemplo de David y los valientes. El día que ellos vencieron a los amalecitas, cuando tomaron cautivas las mujeres de David y los hijos, el pueblo lloró en gran manera, pero tomó una unión entre los valientes de David y Jehová para que alcanzaran a los enemigos. Primero David consultó con Jehová y le preguntó, ¿alcanzaré a mis enemigos? Y Jehová le respondió, ciertamente lo harás. Pero era la intimidad que tenía David con Jehová en ese momento, en cual le dio la respuesta a Jehová para vencer al enemigo. Y no solamente con Dios, pero también con los valientes. ¿Qué unión tenemos con la iglesia el día de hoy? En cual podemos ganar batallas y podemos decir, tenemos una alma para Cristo, o solamente decaemos. ¿Seremos como los 200 que se corrieron o seremos como los 400 que se quedaron en la batalla? Y ganaron la batalla y llegaron con el botín al pueblo. ¿Como cuáles de esos dos ejemplos los distinguimos nosotros? Como los pocos que solamente hicieron correrse del camino porque no querían una unión seria, una intimidad con Dios, con el Padre. ¿O seremos como los 400 que a pesar de las batallas agarraron el botín? ¿Cuál es el botín que nosotros vamos a agarrar en nuestra vida? ¿La salvación? ¿Almas para Cristo? ¿Dones que Dios los va a regalar para que sigamos la batalla? ¿O solamente vergüenza cuando todo el pueblo los quiera lanzar afuera como hicieron con los 200 que se corrieron? Estaban enfadados con ellos, pero David aún así entendió la unión. Les dijo que no hicieran eso, porque él sabía lo importante que era una unión en el pueblo de Dios. Porque Dios no se edifica solamente con uno, Él siempre quiere llenar la gloria de todos los que están acá. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3, versículo 16. Siempre la respuesta viene a ser entre la unión con el Padre
el creador con su creación, el creador que vive dentro de su creación. Otro ejemplo sería el hijo de Salomón, uno de los hombres más sabios que los dice la Biblia, que fue para esos tiempos. Incluso no hay otro como él, los dice. Pero este hombre, Salomón, tenía una sabiduría tan grande que incluso los reinos venían tras él para buscar el rostro de Salomón y oír de su sabiduría. Porque sabían que los labios de este hombre destilaban miel y era sabio en los caminos de Jehová. Pero más que todo eso, podemos leer en la Biblia que siempre que iban a hacer holocausto, todo el pueblo se reunía. Y para esos tiempos la Biblia nos dice que el pueblo no se podía hacer censo en él, no se podía contar. Pero aún así, aunque no estaban seguros cuánto era el número, todos se unían a una para alabar al Padre. Y la gloria caía en ese pueblo. Era un pueblo muy bendecido. Jehová bendició a Salomón con oro más que cualquier otro rey, con sabiduría más que cualquier otro en esta tierra. Pero esa fue la unidad íntima que tenía Salomón con el Padre. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto viene de una unión íntima con Jehová. Cuando tú comienzas a conocer las lindas presencias del Señor, comienzas a temer ante su presencia y te comienza a llenar de sabiduría. Porque sabes que, aunque muchas veces les va a fallar, pero sabes que eres un hijo que quiere seguir en la intimidad con el Padre. La pregunta es, nosotros como pueblo, y esto me incluye a mí, ¿estamos viviendo esto? Los llena Jehová de la sabiduría de Él y los llenamos del Espíritu y los envolvemos más en la intimidad de Dios. ¿O solamente lo hacemos para atrás, los corremos como cobardes y no queremos seguir una unidad con el Padre? Porque las pruebas pueden ser grandes, pero esto no simboliza que no vamos a vencer. Otro ejemplo es que podemos ver entre Moisés y Elías y Jesús en la transfiguración. Estaban unidos ahí. Pero ¿por qué era eso? ¿Por qué los dos, Moisés y Elías? Porque si podemos ver la Biblia, eran los que pasaban en la intimidad con Dios. Dios tomó a Elías y a Moisés lo puso como uno de los grandes profetas. Pero ¿qué hacía estos hombres y el espíritu de estos hombres grandes? ¿Qué los hacía crecer? Era la intimidad. La intimidad que los hacía crecer. Y el temor que ellos ganaban de la intimidad con el Padre. Y vencían. Muchas veces tuvieron pruebas. Les costó horrores pasarlas. Pero siempre vencían porque estaban en la intimidad con Jehová, Dios de los ejércitos, el que nunca pierde una batalla. Otro ejemplo entre los jóvenes son los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que según Babilonia estaban tomando en cautiverio al pueblo de Israel, pero los que no sabían los babilónicos es que era Jehová desde el corazón de Babilonia tomando en cautiverio al pueblo de Babilonia. Hemos comenzado nosotros a tomar desde el corazón a la cultura del mundo allá afuera y comenzar a cambiar en una cultura donde van a alabar a Dios. Desde nuestra unidad o la cultura los invade a nosotros dentro de la iglesia. Porque dejamos una parte valiosa en la intimidad con Cristo. Sadrach, Mesach y Abednego, con sus actuaciones, con su unión que tenían, le enseñaron al rey Nabucodonosor que eran hijos del Dios Altísimo.
no prevalecieron, tuvieron pruebas, pero prácticamente la prueba no fue suficiente para quitar esa unidad que tenían con Dios. Y ganaron, salieron triunfando. Y Dios, el ángel de Jehová estaba ahí con ellos, representa a Jesús. Estará con nosotros Jesús en nuestras pruebas cuando las tengamos, en el fuego cuando lo vayamos pasando, o los quemaremos con las llamas y los haremos llagas en nuestro cuerpo. ¿Qué representará las llagas en nuestro cuerpo? ¿Representará la duda? ¿El decaimiento espiritual en nuestras vidas? ¿Qué unión íntima tenemos con el Padre? ¿Crecemos o solamente decaemos? ¿Los llenamos de valor para hablar el Evangelio o solamente los quedamos reservando nuestras palabras? No puedo quedar avergonzado. No puedo hacerlo. ¿Les enseña eso el maestro de maestros? Porque cuando está un maestro con ustedes les ayuda a hacer las cosas. Pero que para que puedan aprender tienen que también estar en esa intimidad con el maestro. Tienen que seguirle lo que él les enseñó. Y tienen que seguir los pasos del maestro. Porque el maestro es sabio. Y estuvo y está y siempre ha estado primero que nosotros. Cedrac, Mesac y Abednego le están enseñando al rey que Jehová era grande. Pasaron la prueba, los tres jóvenes unidos pasaron las pruebas del fuego. ¿Y qué hizo el rey en ese momento? Dijo que el Dios de él iban a alabar todo el pueblo de Babilonia. ¿Estamos cambiando la cultura de esa manera? ¿O la cultura está decayendo más y más a creer en inmundicias? ¿Cuál es nuestra unión con el Padre? Porque tenemos una promesa. Él nos dijo que cosas mayores que Él haríamos cuando recibiéramos el Espíritu Santo. Levante la mano acá. ¿Cuánto han recibido el Espíritu Santo? Entonces, si lo hemos recibido, es porque Dios los amó primero y quiso esa unidad con nosotros íntima. Y Él se revela a través de su Espíritu en su intimidad. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere pasar el tiempo con nosotros, porque los quiere enseñar más y más. No solamente quiere que representen solamente personas que se quedan sin hacer nada. Él quiere moldear el mundo a través de sus vidas. Porque si Él los hizo a ustedes y el Espíritu Santo mora en ustedes, es porque Él sabe de que ustedes son capaces con la unión. Él y ustedes y nosotros, toda la iglesia. Amén. Tal vez una de las uniones más poderosas fue la que habló en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Verán la palabra Dios. Cuando decimos Dios, nos referimos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres, siempre trabajan unidos. Siempre unidos. Porque ambos juntos son Dios. El Padre y yo uno somos. La intimidad que siempre revelaba Jesucristo con el Padre. Y Él siempre decía, las cosas que yo hago, Él no me las ha enseñado nadie más, sino que me las ha enseñado el Padre. ¿Qué cosas nos ha enseñado Cristo para hacerlo en la iglesia? Otra de las unidades no solamente es entre Jesús y el Padre, sino que también es entre Jesús y los discípulos. Pedro y Juan, los fariseos sabían que eran hombres sin letra, los dice la Biblia. Pero cuando los oyeron hablar, sabían que habían estado con el Maestro. Se dieron cuenta en ese instante que pasaban tiempo con el Maestro. Y esto sorprendió a los estudiosos. Y tal vez les hizo pensar, si yo fuera igual que esos hombres,
si yo me uniera con el Padre igual que esos hombres, si yo conociera más al Padre igual que esos hombres. Pero lo que hacían los fariseos es como lo que nos dice en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando las personas ven a nosotros, ven a nuestra vida, ven a un fariseo o ven a un Pedro y a Juan, hombres sin letras tal vez, pero reconocieron que habían estado con el maestro. O solamente ven siempre personas que, una más en la sociedad. ¿De qué manera los distinguimos? ¿De qué manera los puede distinguir el mundo allá afuera? Porque saben que somos la sal de la tierra, la luz de la tierra, y estamos acá para cambiar la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si perdemos nuestra unidad con Cristo, ¿cómo volveremos a estar unidos con el Padre? Si perdemos la luz de Cristo, ¿cómo podremos alumbrar a la sociedad allá afuera? ¿Lo hacemos? Hemos perdido algo muy valioso con el Señor. Es la intimidad. Es la unión. Para los tiempos de antes, nos revela la Biblia que Dios hacía maravillas con los discípulos. Pedro caminaba y los enfermos solamente se sanaban. Aquí representaba la unidad que tenía, la intimidad que tenía Pedro con el Padre. Cuando nosotros caminamos por un lugar, un hospital, se sanan los enfermos. Nuestra intimidad no es suficiente. Porque no tenemos suficiente fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y es lo que necesitamos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. La Trinidad nos revela esa unión poderosa que tiene Dios. Y acordémonos que Dios es nuestro Maestro. Y siempre Dios cuando hacía algo era porque quería que nosotros también siguiéramos su paso. Él también se revela en la Trinidad. Se reveló su unidad con los discípulos. Y se reveló también con los profetas. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Cuando todos los tengan me responden con un fuerte amén, hermanos. Amén. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vino al Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dirá lo mismo de nosotros Jesús, y los dirá, estos son mis hijos, en quien yo me agrado, en quien yo me manifiesto mi gloria. Verán, aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos. El Espíritu Santo descendiendo como paloma. Jesús, el Hijo, bautizándose y siguiendo las instrucciones del Padre. Y el Padre que le agradaba esto, se complacía con esto, con lo que el Hijo hacía. Se complace con nosotros Dios cuando hacemos algo. O totalmente lo contrario. ¿Se agrada a Dios cuando nosotros los movemos por el amor de Él? ¿O solamente los movemos para darnos la gloria a nosotros mismos?
Porque cuando hacemos eso, verán, rompemos esa intimidad. Porque acordémonos que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y así es como formamos la intimidad. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 20. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Una vez más, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Pueden ver la unidad acá? Tal vez no necesitamos mucho, pero lo importante, la respuesta, la revelación que nos da es la unidad. Donde están dos o tres. No dijo uno, dijo dos o tres, porque lo estaba representando la unidad, para que Él estuviera ahí, para que Él se manifestase en ese lugar. Aquí habemos más de dos o tres. Habemos más de la promesa. Habemos más de la promesa. ¿Qué simboliza esto? ¿En que vamos a ser menos? ¿Menos que la promesa? Simboliza en que la gloria de Dios se puede derramar 3 veces más en este lugar. Un avivamiento, no solamente un avivamiento que digamos, sentí que me tocó, pero no cambié. Un avivamiento en cual nos toque el Espíritu Santo y seamos cambiados del interior. Cuando la planta tiene plaga y es limpiada, comienza a reproducir rápido, comienza a dar esos frutos rápido. Siempre me he fijado, me gusta fijarme muchas veces cuando hay personas que aceptan a Cristo y he comenzado a ver un cambio rápido en ellos, un cambio muy rápido y yo digo, wow, de verdad, Dios estaba con él y Dios lo hizo cambiar. Pero el proceso sigue todavía. ¿Ok? Hemos perdido nosotros ese proceso y hemos dejado de dar buenos frutos porque prácticamente no estuvimos con el que los cultivó. Perdimos la agua de la oración, el abono de la palabra, el sol del ayuno. ¿Lo perdimos o lo tenemos siempre con nosotros? Donde haya 2 o 3 congregados, ahí estaré yo. ¿Está la luz de Cristo con nosotros o fuera de nosotros? Y si está fuera de nosotros, la planta simplemente muere. Ya no va a dar más frutos, va a ser inservible. La sal va a perder su sabor, la luz solamente se va a apagar. No tendremos más el poder que Dios nos dio cuando recibimos el Espíritu de Él para cambiar más la sociedad, sino que solamente lo vamos a guiar como hojas llevadas por todo viento por la sociedad. ¿Hemos decaído o no? Otra unidad muy grande, me gusta siempre leer esto, es la unidad entre Pablo y Silas. Hechos capítulo 16, versículo 25. ¿Alguien me lo puede buscar, por favor? Hechos capítulo 16, versículo 25. ¿Me lo pueden leer en voz alta? Hechos capítulo 16, versículo 25. 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí, hermanos. Oigan bien lo importante de esto.
Ahí no solamente habían dos hombres unidos, sino que también estos hombres estaban con el Padre, unidos. No fue el canto de estos hombres que comenzaron a temblar los cimientos de la cárcel. Fue la unidad entre estos hombres con el Padre que comenzaron a mover los cimientos de esa cárcel. Acordémonos que el mundo está en una cárcel y Satanás los tiene en una cárcel a todos allá afuera. Y si nosotros somos libres para cantar himnos y estar en comunión con el Padre, podemos hacer temblar los cimientos del mundo allá afuera y podemos liberar a todas esas personas. Más adelante podemos ver que ni uno de ellos se escapó. Ni uno de ellos se escapó. ¿Qué simboliza eso? Es que Dios nos ha dado el poder para traer todas esas personas con la intimidad de Cristo, sin que nadie se corra de la iglesia y comience a vivir una vida santa y santificándose con el Padre. Se puede. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, el que hace grandes cosas, el que sana a los enfermos, el que hace milagros, el que los llena de sabiduría. ¿O no tenemos esa unión con Dios? Verán, el Espíritu Santo es el intercedor de nosotros, Él intercede por nosotros. Esto significa que Él une la presencia del Dios con nosotros. Mateo capítulo 18, versículo 19, hermanos. ¿Todos lo tienen? Mateo capítulo 18, versículo 19. Lo vuelve a decir aquí Jesús. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Si el pueblo unido comenzamos a pedir más obreros por la mies, porque también nos dice Dios que pidamos obreros para la mies. La Biblia lo dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acordémonos que el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, hizo la tierra y los cielos en 6 días. ¿Qué más no puede hacer con todas estas personas? Si nos cambió a nosotros, ¿qué no más podrá hacer con los que están allá afuera? Dice la Biblia que Él agarra lo menospreciado del mundo. ¿Y qué no más lo puede convertir? Nos agarró a nosotros, no porque éramos sabios, era porque nosotros éramos despreciados por el mundo de afuera. Y los cambió. Pero tengan en mente esto, nosotros solamente somos los primeros. ¿Qué más no será los que vienen, que son los postreros? No hará más grande esa sal, Dios. No hará más grande esa luz, el Señor. Lo hará. Otro ejemplo que podemos ver es entre Saúl, el rey Saúl, y Jonathan, su hijo. Según de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Una unidad un poco triste, pero a la vez una unidad muy grande que también se representó a través de la muerte. ¿Todos lo tienen, hermanos? ¿Todos lo tienen? Según de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Perdón. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saúl y Jonathan, amados y queridos,
inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que el águila, más fuerte que los leones. Oigan bien eso, oigan bien esa unidad tan bella. Padre y hijo inseparables hasta la muerte. Aún más ligero que el águila y más fuerte que leones. Hasta su muerte. Imagínense nosotros, unidos, hijos, hijas, familia, congregación, toda la iglesia. Seremos, creo que, más fuerte, más ligero que el águila. Y aún más fuerte que leones. ¿O no? ¿Qué representa esto? Es que si los ponemos unidos, si los unimos todos, podremos descender aún más alto que el águila. Me estoy refiriendo espiritualmente. Podemos levantarlos, levantar el espíritu, levantar esa unidad con Dios Padre, aún más alto que una águila se levanta. Porque verán, el tercer cielo no tiene límites. Y seremos más fuertes que leones. Acordémonos que Jesús también se simboliza como el león de Judá. Amén. Y si lo unimos con el león de Judá, esto simboliza que haremos más almas para Cristo. Nuestro espíritu se levantará más fuerte y la gloria de Dios descenderá más fuerte sobre este lugar. Y así como hacían los reyes, así como hacían los reyes cuando la sabiduría de Dios, de Salomón, comenzaba a destilar, siempre había esa fama entre todo el pueblo, todo Israel. Y que decían, yo quiero ir ahí. Y se sentaban. No podrán hacer eso el mundo secular y decir, en la iglesia profética de restauración hay un gran avivamiento. Yo quiero de eso. Yo quiero cambiar. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y habrá fama. No me refiero a una fama mundana y secular. Una fama para mi Cristo. Porque esto va a representar la gloria de Cristo. Y va a comenzar a cambiar las vidas de las personas. Pero así como también vemos uniones, vemos ese poder en que Dios da en la unidad, también podemos ver en cómo van a decaer los que no están unidos con el Padre. Porque acordémonos que cuando Dios está con nosotros, Él cierra puertas que nadie las puede abrir. Y abre puertas que nadie las puede cerrar. Y si cierra las puertas del infierno, de las oscuridades, eso simboliza que el enemigo no las va a poder abrir. Pero si no dejamos a Cristo en nuestras vidas, simboliza que esas puertas están abiertas. Unos ejemplos que le puedo dar entre Caín y su hermano Abel, en Génesis capítulo 4, se separó de la familia, decayó eso, por el celo, por la ira que le tenía a su hermano, porque el hermano de él, Dios se agradaba más por él. No era por en sí sus frutos, era sino por la unión, la unidad que tenía Abel con Dios. Pero Caín estaba celoso, como muchos a veces en la iglesia. Y esto divide a una familia, a una congregación grande de Dios. Al final, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano. Tal vez en la iglesia no pasa físicamente, pero muchas veces espiritualmente. Y muchas veces nos preguntamos por qué la gloria de Dios dejó de caer sobre la iglesia. Porque verán, por uno todo se perdió, como pasó con Adán y Eva. Con Eva todo se perdió, tan solo, una persona destruyó todo. Cuando esto pasó, cuando Caín mató a su hermano Abel, esto costó la maldición de los frutos en la tierra. Dios maldició los frutos porque Caín mató a Abel. El pecado hizo esa división.
¿Cuántos frutos nos ha dividido el enemigo por esto? O maldecido. Nuestro trabajo tal vez lo estaremos perdiendo porque solamente los comportamos como Caín. Nuestro fruto, nuestro sustento comenzó a decaer. Los que comenzamos también a decaer entre los frutos espirituales. La palabra me comenzó a aburrir. La oración no me comenzó a agradar. Los frutos solamente se perdieron. Otra de las divisiones que podemos ver es entre Moisés y Coré. Coré que se quería solamente guiar a sí mismo. Y cuando por su rebelión, por la rebelión de Coré, esto casi costó toda una congregación que se fuera. Porque Jehová se enfadó tanto con la congregación. Pero podemos ver que Moisés habló y conversó con Jehová y hizo cambiar el corazón. Esto simbolizaba la relación íntima que tenía Moisés y Jehová, hacer cambiar el corazón de Dios. Y wow, qué relación tan íntima que prácticamente vemos que cambió todo el proceso. Salvó Moisés a la congregación, pero aún así los que hicieron disensiones se fueron. Porque es necesario que el trigo y la cizaña estén juntos, pero después Dios va a quemar a la cizaña. Pero esto es cuando nosotros los agarremos juntos, en unidad todos, Dios comenzará a apartar la cizaña. Porque Jehová le dijo al pueblo que se apartara de Coré. O sea, que se unieran aparte de ellos, pero se apartaran de los que hacían disensiones. Y los lanzó fuera. Estamos así nosotros. Una disensión por alguien los puede costar toda una congregación entera. Lo está costando tal vez toda una unción, todos unos milagros que Dios quiere derramar. Toda la nube de Dios cuando para los tiempos de antes también se descendía sobre ese lugar. Y las personas podían ver la nube de Dios. Tal vez lo está costando perder el arca del pacto con Jehová, en donde Jehová solamente va a apartar su rostro y no va a ir más a la congregación. ¿Los podrá costar todo eso una congregación si estamos separados y no unidos? Porque tal vez tenemos pocos a veces, porque solamente lo hemos decidido guiarlos por pasos de Coré. Otra de las disensiones fue la de Judas Iscariote. Decidió vender al maestro. Decidió separarse del maestro. El maestro le iba a perdonar, pero aún así también, no solo le bastó eso a Judas, sino que también decidió separarse del soplo de vida que Dios le dio. Tal vez el soplo de vida simboliza ahora no solamente la vida, pero sino también el Espíritu de Dios. Lo estamos separando el soplo de vida, el Espíritu de Dios que Dios nos dio para volver a nacer. Y los suicidamos a nosotros mismos porque solamente los decidimos guiarlos por un paso y una senda que no teníamos que guiarlo. La senda del pecado, del conformismo, del no quiero hacer nada por Dios, estoy enfadado por Dios. Judas decidió arrebatar su vida, separándose del regalo que Dios le dio más importante y de Cristo, en cual decidió venderlo. ¿Por cuánto monedas estamos vendiendo nosotros Cristo? ¿Por cuánto lo estamos separando de Cristo? ¿Cuál es nuestra inmundicia que los hace separarlos de Cristo? ¿Cuál es nuestra maldad que nos hace separarlos de Cristo? Otro ejemplo, les di por ejemplo, como un buen ejemplo a David, pero lo podemos ver más adelante, que David pudo ser un buen rey. Todo el pueblo le amaba, todo Israel le amaba. Él vencía siempre, porque Jehová le daba la victoria. Pero también, aunque nosotros los creamos espirituales, también siempre vamos a fallar en una parte. Si podemos leer a través de la historia, David era un pésimo padre. Sus hijos siempre tenían espada a través de ellos.
Uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. ¿Pero por qué fue esto? Porque David no pasó con esa unión con sus hijos, con su esposa. Cuando David era viejo, le tuvieron que buscar una joven para que lo calentara. No le encontraron una. Fue un pésimo padre, un pésimo persona en la familia. Y muchas veces fallamos en eso. Es cierto, la Biblia nos dice que nuestros enemigos van a ser los de nuestra casa. Pero el problema es que no nos dice eso para que los apartemos de ellos, sino para que demos la luz que somos y ellos los comiencen a ver cómo actuamos. Tal vez no vamos a predicar con palabras, pero también vamos a predicar con ejemplos. Y esto ayuda a las personas a motivarse aún más. Hay un dicho que dice 1000 palabras, una acción vale más que 1000 palabras. Y es muy cierto. Cuando Jesús siempre daba sus parábolas, no solamente hablaba, sino que también actuaba. Y las personas decían, wow, ¿qué significará? Quiero vivir así con él. Y lo comenzaban a seguir. Una, por su sabiduría. Dos, porque era santo, nunca pecaba. Y se guiaba por los pasos de Jehová, de su Padre. ¿Cuáles de esos ejemplos tenemos nosotros en nuestras vidas? ¿En cuáles de esos ejemplos nosotros podemos ver reflejado nuestra vida? ¿Será como Caín y su hermano Abel? ¿Como David y su familia? ¿Como Coré y Moisés? ¿O tal vez como Salomón y Jehová, cuando Salomón decidió dejarse de Jehová, decidió perder la sabiduría de Jehová por irse tras mujeres, tras el mundo afuera, porque se fue por mujeres paganas, comenzó a idolatrar otros dioses y esto no le agradó a Dios y destruyó ese reino poco a poco. ¿Cuántas de nuestra vida está siendo destruida porque solamente los dejamos guiar por ídolos o por las pasiones de este mundo? ¿Cuántos estamos perdiendo esa sabiduría que Dios nos ha dado por solamente dejarlos ir por la prudencia del hombre? ¿Cuántos acá? Dios no solamente los da estos ejemplos para que los leamos y ya, los da este ejemplo para que revelemos y comenzamos a vivir nuestra vida con los buenos ejemplos que ellos hicieron y dejar atrás los malos ejemplos. Tenemos que unirlo. Tenemos que tener esa unión como Saúl y Jonathan, que hasta la muerte. ¿Cuántos acá quieren seguir a Dios hasta la muerte? Será un buen regalo prácticamente. Tal vez hablando eternalmente puede ser muy doloroso, pero hablando espiritualmente, Dios va a ver y los va a dar ese precio tan enorme ahí en los cielos. ¿Cuántos quieren tener ese precio tan grande? O como Pablo y Juan, que estuvieron con el maestro y todas las personas comenzaron a verlo. ¿Cuántos acá quieren vivir una vida así? Una vida en que las personas digan, wow, yo quiero ir a esa iglesia. ¿Qué está pasando en esa iglesia? Algo grande está pasando en esa iglesia. No he visto otra iglesia como esa. Podrá ser pequeña, pero se está incrementando tan grande que la gloria de Dios se está esparciendo en ese lugar. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero, no sé ustedes, pero si tenemos vida, no es tarde para hacer eso que pase. Si tenemos el Espíritu Santo, no es imposible hacerlo. Porque, ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Amén. ¿Lo podemos en Cristo que lo fortalece, sí o no? Y si algo nos hace imposible a nosotros, para Cristo, ¿qué? Para Cristo nada es imposible, para Dios nada es imposible. Si creemos algo en nosotros imposible, para Cristo no lo es. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces sí podemos cambiar a todo lo que Dios nos da, porque tenemos las armas
la Biblia, la más importante, la oración y el ayuno. Y tenemos un rey que nunca pierde una batalla. ¿Y cómo se llama ese rey? Cristo. Cristo. Estando en la cruz del Calvario, Él no decidió dejar la cruz. ¿Por qué? Porque sabía que aunque muchas veces le vamos a ser infiel, pero siempre vamos a tener ese amor por Él. Los discípulos decidieron morir por Él, como el ejemplo de Saúl y Jonathan, hasta la muerte, por amor, por la unidad que tenían, por esa unidad. Sabía Dios que iba a estar Él como Salomón y todo el pueblo adorando a una, todos haciendo sacrificio de holocausto, no tal vez sacrificio como en los tiempos de antes, pero presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo para Dios. Y uno de los más importantes, porque el cuerpo no va a morir en el sacrificio, pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, al que va a agarrar y los va a llenar de gloria y de fe. Ese es el Espíritu que lo da y esa es la victoria que lo da Dios. Ni uno de los discípulos murió en vano. Todos glorificaron a Dios. Ni uno de los profetas murió en vano. Todo fue necesario para que nosotros el día de hoy estuviéramos leyendo de ellos y ver la relación íntima que Dios tenía con ellos. Así que si tenemos al Espíritu de Dios y Dios está con nosotros, ¿y quién contra nosotros? Podemos lograr grandes cosas por la sociedad. Amén. Pero todo en la unión. Hasta aquí me ha ayudado Dios y le doy gracias porque ha usado mis palabras. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén.